Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las energías renovables. Me llamo Ángel Jiménez y soy alumno de los Salesianos de Carabanchel, concretamente del ciclo formativo de grado superior de eficiencia energética y solar térmica. Bueno, hoy vamos a ver el programa Systemair CAD, que en sí lo que hace es el cálculo de unidades de tratamiento de aire o también llamadas UTAs. Bueno, es este programa que tenemos aquí. Le podemos descargar de su página web en SystemICAD, concretamente aquí. Le damos a SystemICAD y bueno, pues nos lo descarga. Una vez que ya le tengamos descargado, pues le instalamos. Bueno, una vez que ya le tengamos instalado, le abrimos. Una vez abierto el programa, pues tendremos varias pestañitas en las cuales, pues en la de proyecto, pues pondremos el título del proyecto, el cual vayamos a realizar, la fecha en la cual hemos empezado, el, en cliente y nota, pues alguna nota sobre el cliente o para nosotros como recordatorio. Posteriormente iremos a valores por defecto. En nuestras unidades de tratamiento de aire tendremos baterías de calor o baterías de frío o ambos. Lo que seguro que tendremos es un ventilador, un filtro y un motor y un intercambiador de calor, ya sea rotativo o de placas. Los valores por defecto, todos estos datos los podemos variar dependiendo la unidad de tratamiento de aire que queramos tener. En la batería de calor, la entrada del líquido es a 70 grados y la salida del líquido a 50, por lo que nos cederá la estancia en torno a unos 20 grados centígrados. En este proceso pues tendremos una pérdida de carga en el líquido. En las baterías de frío, igual que en las baterías de calor, lo único que trabajaremos a la temperatura de líquido de entrada a 6 grados y la de salida a 12 grados, aportando el calor de la estancia al líquido 6 grados, bueno, 6 o 7 grados, dependiendo del rendimiento de la unidad de tratamiento de aire, en la cual también tenemos pérdidas de carga del líquido. Bueno, en el ventilador filtro motor, Genios Go y Talkbex son tipos de unidades de tratamiento de aire que, dependiendo el caudal, podremos utilizar unos u otros. En la clasificación de filtros podemos irlo cambiando dependiendo el nivel de filtrado que queremos. Este nivel de filtrado lo podemos ver aquí, que es la guía de comparativa de normas para la clasificación de filtros de aire. El filtro que más filtra es el F9 EPM10, hasta un 95% de rendimiento de filtrado. Esto generalmente se utiliza en salas de quirófano y bueno, los demás pues pueden ir en centros comerciales, colegios, dependiendo de lo que queramos hacer. Bueno, el intercambiador de calor, como ya os he dicho antes, que podía ser de rotativo o de placas. Bueno, el rendimiento mínimo es del 50%, aunque esto lo podemos cambiar dependiendo del rendimiento que queramos tener. Datos de la unidad. Bueno, pues tendremos una breve descripción y tanto de impulsión como de extracción. Bueno, el caudal de impulsión y de extracción. Bueno, como os he dicho antes, podíamos tener Genios o Talkbex dependiendo del caudal. Si variamos el caudal a, por ejemplo, 1, veremos que el Talkbex nos valdría hasta 2 metros cúbicos segundo. Si lo sobrepasamos, pues tendríamos que elegir el Genios. En el dibujo, digamos que ya no lo prohíbe,
utilizarlo si nos pasamos, o sea que no habría ningún tipo de problema. Bueno, la presión externa, esto lo podemos variar dependiendo a la presión que queramos trabajar, tanto de expulsión como de extracción. Bueno, el aire exterior de verano y de invierno, la temperatura a la que queremos y la humedad relativa. Esto dependerá en el sitio en que nos encontremos. Estos datos los podemos hallar de concretamente la guía técnica de condiciones climatológicas y exterior de proyecto. Concretamente en el apartado 6 lo podemos encontrar. Vamos, aquí. Por ejemplo, en A Coruña la temperatura mínima es de 0,6 grados, la registrada, y la máxima es de 34,5, siendo la humedad relativa el 77%. Esto si nos vamos, por ejemplo, a Álava, la temperatura mínima es de menos 11,5 y la máxima es de 38,6, siendo la humedad relativa del 96%. Bueno, como vemos también, el aire de extracción en verano y invierno, pues digamos que es la temperatura y la humedad que queremos conseguir. Bueno, ahora aquí daremos en la bomba clic derecho a datos y habrá una serie de datos que podremos variar, sobre todo ventilador y motor y labor. En el ventilador pues podremos poner el tipo de rodete que queramos elegir y los aros, y la impulsión del aire hacia arriba o hacia abajo, dependiendo en qué sitio o apartado de la unidad de tratamiento del aire queramos poner. El ventilador igual, pues podemos poner uno u otro. El motor y correa, aquí no te deja variar el tipo de tensión, pero sí el tipo de motor. Y la protección tampoco te la deja variar, pero vamos, es por termistores. Bueno, el tipo de filtro de bolsa también le podemos variar como antes. El filtro que queramos, por ejemplo, filtro bolsa 640 y un filtrado F7 a 75%. Y bueno, le daríamos aquí. El intercambiador de calor rotativo, bueno, pues el tipo de intercambiador de calor, pues podremos ponerle de diferentes tipos: híbrido de sorción o sorción, la eficiencia que tiene, y el motor pues podrá tener velocidad variable o velocidad constante. La temperatura aquí la podremos variar. Aquí por ejemplo nos dice que en invierno en torno de menos 20 a 0 grados o de 22 a 0, y la humedad relativa como antes hemos visto. Vamos a condiciones climáticas y lo ponemos dependiendo de donde nos encontremos. Bueno, y la batería de calor, por último, aquí podremos variar, vamos, la longitud, el modelo de la batería, sobre todo la temperatura del aire de entrada, por ejemplo 25 grados, y la humedad relativa de un 60%. Dentro de la batería podremos variar el tipo de tubo, el fluido que circula por la batería, el paso de las aletas de disipación, ya sea de 2,5 o de 4,2, el número de filas de estas y bueno, el material de las aletas, aluminio, y el tamaño de la conexión la podremos hacer automático, o si ya tenemos un tipo de tamaño considerado pues lo pondremos, nos da la opción de ello. El valor de líquido de entrada en esta parte de arriba, pues igual que antes, tendremos una temperatura de entrada del líquido y otra de salida.
y una pérdida de carga de este líquido. Y el tipo de fluido, ya sea glicol etileno o propilenglicol. Bueno, ahora vamos a ver el intercambiador de placas, que sería exactamente igual que el rotativo. En este vamos a ver ya la batería de refrigeración. Le daremos a abrir. Y bueno, en el de placas, bueno, podremos tener la eficiencia de temperatura de alto rendimiento o con recuperador de calor counterflow. El tipo de intercambiador de calor sea de aluminio o de protección a la corrosión. La bandeja de drenaje ya sea de acero inoxidable o aluzinc. La distancia entre placas, pues esto variará si queremos tener baja caída de tensión o de alto rendimiento. Si queremos de baja caída de tensión, pues sería la D, y si de alto rendimiento sería la. Esto igual que en el de intercambiador rotativo. Y bueno, podremos poner distintos tics para que el programa nos calcule la sección de descarche, calcular el intercambiador de calor en el verano o el conexionado para bypassing. Tendríamos la batería de refrigeración o de frío. El lado de la conexión podrá ser el lado de registro o el contrario del lado de registro. La longitud podremos variarla y si no pondremos una estándar. El modelo de batería estándar o máxima. Bueno, por ejemplo, en la temperatura del aire de entrada, si estamos en La Coruña, como hemos visto antes, era 35,4 grados en verano, la máxima, y una humedad relativa del 77%, pues podremos variarlo. La batería pues sería igual que la anterior. Podremos variar todas estas pestañas. Y bueno, el valor del líquido pues igual que antes, pues 6 grados y a la entrada del líquido y 12 a la salida, siendo la diferencia en torno a los 6 grados. Las vías recuperadoras, esto generalmente se pone en hospitales, ya que los conductos de aire van distintos, ya que no pueden mezclarse el aire de recuperación, por lo que lo pasaremos a una recuperación por líquido y luego ya posteriormente el calor transportado a ese líquido pues irá de nuevo a la unidad de tratamiento del aire para poder climatizar de nuevo con ese calor recuperado las estancias. Bueno, aquí también tenemos los resultados una vez que lo hayamos dado a calcular la energía y el cálculo del precio. Este cálculo del precio pues variará dependiendo de la unidad de tratamiento que tengamos y el tipo de filtro, las bombas, el tipo de intercambiador. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, darle a like y suscribáis.